Es importante, ¿por qué? Porque nos va a hablar de la condición en la cual el niño se va a encontrar durante su crecimiento, ya sea en la primera infancia, cuando es un lactante, en la etapa preescolar y después prepuber y adolescencia. Entonces, como ustedes pueden estar revisando lo que es la parte teórica que se ha colgado en el aula virtual, existen determinados esquemas de evaluación de acorde a la edad del paciente. Si es que lo han ido revisando, la norma técnica varía para niños hasta los 5 años y después para adolescentes también. La última norma técnica te dice que la evaluación hasta los 5 años es distinto en comparación de 5 a 11 años, incluso ya, pero cuando son más grandecitos es casi igual. Es de 5 hasta la adolescencia, es lo mismo. Si es que ustedes a grandes rasgos pueden diferenciarse, primero evaluamos peso, las curvas de peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad, ¿cierto? Pero cuando son más grandecitos, ¿qué nos importa? La talla para la edad y el IMC, ¿cierto? Eso es lo que más interesa. Incluso en otras evaluaciones, la norma técnica te dice que debes de evaluar incluso perímetro abdominal. Ahora, por el tema que estamos viviendo, por el incremento o riesgo de obesidad en niños, se dice que también debes de medir el perímetro abdominal, ¿cierto? Para justamente descartar el... Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, nosotros vamos a encontrar todas las herramientas, les voy a explicar, para que nosotros, al evaluar un niño, ya sea un bebé, un lactante, un preescolar o un adolescente, ustedes puedan evaluar de manera correcta. ¿Y por qué es distinto? ¿Por qué? Porque ya saben que las curvas son diferentes para cada edad. Segundo, tienen que conocer los parámetros para una buena evaluación. Saber medir, saber pesar y tallar, que es importante en los bebés. Y lo otro, por ejemplo, en lo que son los lactantes, el perímetro cefálico por lo menos hasta los 3 años, ¿cierto? Cosa que en adolescentes ya no vas a medir perímetro cefálico. Entonces vamos a ver las curvas que se aparecen y luego otro método adicional como el uso de las cintas MUAC. No sé si han visto el video también que está colgado de la utilización de las cintas MUAC, que también es algo práctico. ¿Por qué es algo práctico? Porque a veces, por ejemplo, no puedes tener un tallímetro o tal vez está descalibrado o no lo tienes, o una balanza que no está bien calibrada. Entonces, ¿qué te dice? Las cintas MUAC puede ser una salvaguarda para justamente evaluar también. Pero en este caso debes de tener 2 cintas para menores de 5 años y mayores de 5 años. Ya, entonces todo eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. La primera parte es justamente los objetivos que nosotros, como les comentaba, vamos a detectar el bebé o el niño o el lactante o el adolescente en qué rangos está. Si está con una talla adecuada, si está con un peso normal para su edad o ya está en riesgo de sobrepeso, obesidad y desnutrición. Más que nada, estas curvas nosotros nos vamos a avalar para diagnosticar sobrepeso y desnutrición, que es lo más importante para nosotros, porque tanto ustedes saben que el sobrepeso, obesidad atrae problemas como hipertensión, diabetes y la desnutrición, un tema que aborda bastante en nuestro país. Entonces, los objetivos son bien claros de esta clase, es aprender a diagnosticar cada uno en la etapa y vamos a conocer las herramientas, ¿ya? Y las tablas de la OMS. Entonces, se les ha puesto la bibliografía de donde se han obtenido las curvas de cada uno. Por ejemplo, esta norma técnica que justamente fue del año, si no mal recuerdo, del 2017, y ahora esta última resolución que ha salido casi el año pasado, que es el 2024. En esta norma técnica de acá nos menciona hasta la edad de los 11 años, porque de ahí ya viene lo que son los gráficos para los adolescentes. ¿Ya? Entonces, es algo similar, no tienen por qué preocuparse. El estado nutricional es importante en el bebé, o de manera general en los niños y en adolescentes. ¿Por qué justamente en un niño? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, niños que tienen mucho sobrepeso, obesidad, no simplemente es tal vez por un déficit o por una ganancia muy acelerada. Hay problemas hormonales que te hacen que el bebé pueda ganar de peso. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuál? Hipotiroidismo, ya. ¿Qué otro problema? Por ejemplo, los bebés que tienen problemas de síndrome de Cushing, problemas
hormonales con lo que es cortisol. ¿Qué hace ese pequeñito? Crecen mucho, demasiado, encima tienen mucha ganancia de peso. Entonces es un signo de alarma, ¿no? Si tú encuentras un signo en un bebé, un cierto grado de obesidad, tienes que pensar, primero conversar con la mamá cómo es respecto a su nutrición, ¿ya? Y segundo, si es que hay antecedentes de patologías hormonales. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos encontrando, vamos a discutir el caso. ¿Por qué? Porque a veces hay algunos síntomas. Por ejemplo, hay niños que tienen, por ejemplo, las uñas bien cortas y a veces con rayitas, no sé, con ranuras, no sé si han encontrado. O niños que también a veces tienen una dermatitis glósica, que significa que son como descamación en lengua. Entonces, a veces son signos característicos de algunos déficits carenciales de algunos micronutrientes y nosotros tenemos que aprender a detectar. Anemia, que es importante también justamente, que va de la mano, ¿no? A veces puedes ver niños que tienen desnutrición que también tienen anemia. Entonces, son déficits carenciales que ustedes deben de aprender a reconocer. Muy aparte de esto, como ustedes pueden ver, esto es justamente de una participación. Miren, hay algunos niños que son delgados, pero algunos prácticamente la prevalencia es mayor ya. Ahora se ve que en niños cada vez es más prevalente el riesgo de obesidad. Entonces, por eso que es importante más que nada el tema con respecto a encontrar un buen diagnóstico nutricional en el niño o en la niña o en el adolescente. Más que nada, eso es lo que tenemos que aprender a detectar. Como les comentaba, cómo nosotros vamos a ir detectando, obviamente todo parte de una historia clínica donde vas a aprender un poco de la anamnesis. El tipo de dieta que está de alimentación, por ejemplo, no es igual un niño lactante menos de 6 meses que donde prácticamente vas a encontrar un niño que puede estar alimentado con leche materna o que puede ser una lactancia mixta o simplemente una lactancia con fórmula. A veces, ¿por qué? Porque si es un niño con lactancia materna exclusiva, por lo menos su ganancia es mayor. Si ustedes pueden comparar, es mayor la ganancia con respecto a los bebés que usan fórmula. Ahora, los bebés que usan fórmula, por ejemplo, en su dieta, en lactantes, tienen mayor causa de estreñimiento. Entonces, en base a lo que estás investigando, en el tipo de dieta que recibe, vas indagando por qué las causas. Porque la mamá seguramente también te va a decir, mi hijo sufre de estreñimiento, entonces tienes que ver un poco también el tema de la dieta y también la alimentación. Porque si es lactancia materna, ustedes saben que es a demanda, a libre demanda. En cambio, cuando es fórmula, a veces simplemente son onzas calculadas, que es en cierto horario. Otro, el tipo de actividad física que es importante más que nada. Esta nos vamos a la etapa preescolar, adolescentes escolares, que a veces son muy obesos. Entonces tienes que preguntar si es que practican algún tipo de actividad física que sí les podría ayudar, ¿ya? Otros, la ausencia de enfermedades, por ejemplo, enfermedades como crónicas, como enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedades con malnutrición o mala absorción, obviamente no es igual de evaluación. Cuando un pequeño tiene una enfermedad crónica, las curvas de evaluación es totalmente distinto. Por ejemplo, no vas a evaluar igual a un pequeño con síndrome de Down, o que tiene algún síndrome genético, o que tiene una enfermedad renal con las curvas de crecimiento. ¿Por qué? Porque es un niño con características especiales. Entonces, recordar que cuando viene un niño con alguna característica o enfermedad crónica, las curvas y las tablas son totalmente distintas. Hay curvas para un pequeño con síndrome de Down, hay curvas para un niño con enfermedad renal, entonces hay niños, por ejemplo, para hipotiroidismo crónico. Entonces es totalmente distinto en las curvas. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a aprender la evaluación para niños de manera en general, ¿ya? Entonces, en la exploración física, como les comentaba, por ejemplo, vas a evaluar, tienes que aprender a evaluar tanto la parte física desde la piel, por ejemplo, a veces algunas cerosis que pueden existir en la piel, unas descamaciones o dermatitis que van acompañados, por ejemplo, a veces con déficit de zinc. El déficit de zinc te trae algunos problemas en piel, incluso algunos caída del cabello, incluso. Entonces, son a veces características físicas. ¿Qué más encuentras? Cabello frágil, ¿cierto? A veces le agarras al pequeño y es como si le agarraras un trozo del cabello y se desmenuzara al pequeño.
cambian de color, son rubios a veces, ¿no? Dicen, no, este niño es rubio, dicen, pero en realidad es por déficit de algunos micronutrientes. Entonces, salvo que madre, padre tengan rasgos genéticos que sí, ¿no? Son prevalentes, pero si es padre y madre de color cabello normal, entonces prácticamente tienes que sospechar en un déficit nutricional. ¿Qué más? Obviamente, niños con rasgos de desnutrición, ¿qué más encontrarán? Prácticamente la masa muscular es totalmente disminuida, ¿cierto? O sea, prácticamente son músculos hipotróficos que puedes encontrar. Ya eso es lo que deben de tener en consideración con respecto al examen físico. Incluso, como les comentaba, por ejemplo, acá hay algunas características, ¿no?, relacionadas de acuerdo a lo que van encontrando. Como por ejemplo, si el niño tiene riesgo de sobrepeso, obesidad, está relacionada prácticamente a problemas cardiológicos, hipertensión. Si el niño está con un riesgo de desnutrición, hablamos de la emaciación. Emaciación es la pérdida de proteínas, no gana muchas proteínas el pequeño y es por eso. Obviamente el pequeño que está desnutrido ganará muy bien el peso, habrá un crecimiento de talla, ¿no es cierto? Y justamente también el hecho de los micronutrientes es importante. ¿Y dónde encontramos los micronutrientes de manera natural? Vitaminas, ¿dónde encontramos de todo ello? De manera general son frutas y verduras, ¿no?, que a veces deben de consumir muy aparte. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que estos micronutrientes es importante, y para el crecimiento en especial, ¿cuál es más importante? Las calorías, lípidos, proteínas. Exacto. Entonces, a un niño que tú quieres apoyarle con el pequeño que gane más talla, ¿qué debes darle más? Proteínas. Muy bien. Entonces, estas proteínas, ¿dónde lo vas a conseguir? ¿En qué alimentos? De preferencia en las carnes. Exacto. Entonces, al niño, por ejemplo, le preguntas, como volvíamos a la anamnesis, ¿no? A la mamá le pregunto, señora, ¿y qué le das de comer? Doctor, yo le doy un buen almuerzo, le pongo sus papas, su tallarín, le pongo su arroz y eso come todos los días. ¿Estará alimentando bien al pequeño? Por lo general los niños deben de comer cualquier tipo de especie de carne, ya sea pollo, pescado, carne, carnero, cerdo. Entonces, cualquiera de ellos, pero diario deben de consumir proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas en cierta manera son como los ladrillos que van a ayudar a ganar talla al pequeño. Entonces eso debemos de tener en consideración. Acá un rasgo estadístico de cómo nos encontramos prácticamente con respecto al riesgo de desnutrición. Acá en Junín encontramos, por ejemplo, ¿no?, en niños de desnutrición crónica, hablamos, miren, el porcentaje casi un 17.5%, solamente para estadística y conocimiento de qué es importante que nosotros debemos de hacer en primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque a veces simplemente en primer nivel de atención, cuando van ustedes a hacer su serum, pocos son los que salen a charlas, capacitaciones, en la parte preventiva, ¿no? Más nos ocupamos en la parte recuperacional. Paciente que viene con una enfermedad y tú lo tratas de recuperar. Pero vamos a ver un poco más del tema de promoción. Y esto justamente nos apoyan bastante lo que son nuestras colegas de salud, lo que son las licenciadas, ¿no? Las licenciadas llevan un programa exclusivo de alimentación saludable, de anemia y todo ello, justamente de la mano, y es importante. A veces nosotros nos dejamos de llevar, a veces que no es bueno, prácticamente dejamos de lado una evaluación nutricional de un pequeño, pero a la larga ustedes están viendo que es importante el riesgo de desnutrición crónica. Es por eso que vemos a veces en nuestra región niños que son bajitos de talla, ¿no? Porque la desnutrición crónica está asociada ¿a qué? A la talla baja, ¿cierto? Si un pequeño no gana peso, no gana talla, es una desnutrición crónica. Ya, eso es lo que deben de tener en consideración. Entonces, como les iba comentando acá de manera más detallada en la evaluación nutricional, la lactancia materna versus la fórmula, ya saben cuál es más importante. Siempre nosotros vamos a ser amigos de la lactancia materna, ¿ya? Pero eso asociado a una buena ganancia de peso. ¿Qué llega a suceder? Nosotros decimos no a las fórmulas, solamente lactancia materna. Entonces le están dando puro lactancia materna, pero ¿qué sucede? La mamá va a su control y el bebé no gana de peso. Va a su siguiente control y el bebé no gana de peso. Y a veces, como ustedes habrán visto en su rotación, a veces algunos bebés
se hospitalizan por hipoalimentación, que eso acarrea más adelante ¿qué problemas? Como deshidratación e ictericia, ¿cierto? Entonces, a veces ya ahí cuando salen de alta, y sí ya les mencionamos que debe ser leche materna y fórmula, por lo menos hasta que gane más de peso y hasta que recupere por lo menos su peso de nacimiento. Los suplementos multivitamínicos, utilizamos por ejemplo la vitamina D en prematuros, que es importante para la osteopenia de la prematuridad. ¿Qué más? Hierro, suplemento de hierro en el bebé prematuro, vitamina D e incluso multivitamínico A, C y D que utilizamos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque son bebés que prácticamente no han recibido, al ser prematuros, no han llegado a la tercera etapa del trimestre, donde hay una buena ganancia de peso. Entonces, estos bebés, al no tener una buena ganancia en el último trimestre, no tienen el almacenamiento suficiente de estas vitaminas. Es por eso que se les brinda el apoyo. Entonces, en la parte neonatal deben de conocer esa parte. Bien, la parte justamente en un preescolar, como les decía, mencionar cuántos hábitos alimenticios hay, y eso ya lo vamos a conversar justamente cuando hacemos el tema de alimentación complementaria. ¿Cuántas veces debe comer un niño al día? Preescolar. 3 veces, como nosotros. Por lo general los niños son 5 hasta 6 veces, ¿no? Y a veces prácticamente el pequeño puede comer poco, pero en mayor proporción o mayor frecuencia. ¿Por qué es importante eso? Porque en cierta manera, al ser menos la capacidad también, comen más, pero más frecuente. En cambio nosotros como adultos comemos 3 veces al día, ya, pero ya prácticamente en regular cantidad, ¿cierto? Eso es lo que deben de tener cuidado. Obviamente, por ejemplo, los pequeños durante la primera semana pierden peso, eso es normal, pero por lo menos a la semana, a los días, debería de recuperar su peso de nacimiento. Ya el primero, segundo, tercer día justamente pierden peso. ¿Por qué? Seguramente les han comentado que pierden peso por el tema de la distribución de agua del intra al extracelular, ¿cierto? Entonces, por ese motivo pierden agua, ¿ya? Justamente acá les pongo más o menos la ganancia de peso que deben de tener, por ejemplo, el bebé, ¿ya? Acá la talla que ganan más o menos durante el primer año y el perímetro cefálico que también es importante. Se menciona que el bebé por lo menos durante los primeros meses, 6 primeros meses, su ganancia ponderal es entre 900 a 1 kilo. Si tú lo sacas 900 a 1 kilo entre los 30 días, ¿cuánto es la ganancia de peso? 30 gramos por día. Entonces, si ustedes van a hacer control a un bebé, por ejemplo, lo controlas ahora con el peso del día y de acá a una semana más o menos, ¿cuánto debe de ser la ganancia? En promedio 210 gramos, ¿cierto? Entonces, más o menos estamos dentro de la ganancia y óptimo. Y obviamente esto ya, el tema de la talla sí es prácticamente mensual, ¿cierto? La evaluación es mensual y prácticamente en los 3 primeros meses la ganancia es de 3 centímetros, ya es donde justamente el pequeño llega a ganar prácticamente 25 centímetros durante el primer año. Si el bebé nace con 50, más o menos al primer año llega con 75 según lo que es el primer año. Si usted le sacas prácticamente en el primer trimestre, ¿será? ¿Cuánto será? 9, ¿cierto? En el segundo trimestre, ¿cuánto será? 6. Y en el tercer trimestre que ganen 2 por mes, ¿cuánto será? Sumando todo, ¿cuánto será? 21, ¿cierto? Ahora, un bebé, ¿cuánto es su talla normal? Nace con 48, 49, 50, 51, ¿cierto? Entonces, súmenle toda esa talla que debe ser durante todo el año. El bebé por eso debe de llegar en promedio a 75 centímetros, 74, ¿cierto? Entonces, es una forma de cómo ustedes pueden irse recordando, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso tienen que evaluar. ¿Qué sucede si un bebé, por ejemplo, solamente está ganando acá 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro? Algo está pasando. Su velocidad de crecimiento no es la adecuada. Entonces se tiene que investigar. Primero, problemas genéticos, que no vaya a tener un problema genético que hace que su ganancia sea menor. Segundo, la talla de los padres por genética, ¿ya?
Y tercero, problemas hormonales. Es como estudias tú al pequeño. Primero ves si su alimentación es la adecuada. Segundo, problemas genéticos que no vaya a tercero. Tercero, ver el promedio de estatura de los padres. Y cuarto, problemas hormonales. De esa manera ustedes pueden encontrar la causa de lo que probablemente puede ser. Con respecto al perímetro cefálico, es importante también la medición del perímetro cefálico en los lactantes hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque se ven problemas de microcefalia o macrocefalia en este caso. Macrocefalia es asociado a hidrocefalia, ¿cierto? Si tiene hidrocefalia, también el pequeño tiene mucho riesgo de tener parálisis cerebral. ¿Cuándo haces el diagnóstico de parálisis cerebral? Al año, prácticamente. Entonces, ahí ya ves si es que el pequeño, porque antes del año, ¿qué mencionan ustedes? Solamente retraso del desarrollo psicomotor. ¿Ya? Entonces, está en un estado de alerta de retraso del desarrollo psicomotor. Llega al año, ahí sí ya puedes hacer el diagnóstico si es un niño con parálisis en cualquiera de sus subtipos, ¿no? Que puede ser parálisis flácida, hipotónica o hipertónica o simplemente espástica. Entonces ya haces un diagnóstico más exacto. ¿Qué problemas están asociados a microcefalia? ¿Qué enfermedad? Torch, muy bien, especialmente citomegalovirus, ¿cierto? Citomegalovirus está asociado bastante a microcefalia, tener cuidado y a veces hacer siempre diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el citomegalovirus es también una causa importante de sordera neurosensorial, entonces también tener cuidado ahí. En el examen físico vamos a detectar problemas que ustedes puedan encontrar, como por ejemplo de malformaciones en algunos casos, como ya lo hemos visto, micro o macrocefalia que se pueden encontrar, algunos signos clínicos y obviamente también el desarrollo hormonal a través de los genitales. Ahorita seguramente vamos a hablar de ello, cuando llegamos a la lámina, ya los estadios. Estos son, por ejemplo, las deficiencias de micronutrientes, como por ejemplo les decía prácticamente dermatitis que están asociadas a veces por déficit de zinc, ya problemas como por ejemplo son las manchas de Biot que se pueden encontrar en niños con desnutrición crónica por déficit carencial de micronutrientes y obviamente por ejemplo acá los anillos que se pueden encontrar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello es lo que ustedes pueden encontrar, pero estos déficits carenciales ya es cuando el pequeño tiene un déficit muy crónico, porque no es de que ya el pequeño no consumió zinc y ya le aparece esto, sino tiene que llegar a una etapa muy crónica para justamente ver este tipo de complicaciones. Eso es lo que debemos de recordar. Este es justamente, por ejemplo, la prevalencia de anemia a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros estamos en el rango de la prevalencia de una anemia severa, ¿no? Que te menciona que más de 40% está con el diagnóstico de anemia. Esto es lo que les mencionaba, prácticamente parte de nuestra salud pública que nosotros debemos de, a veces más nos encargamos de la parte recuperativa, pero es importante hacer esto de conocimiento. Incluso, por ejemplo, a veces ustedes tienen primos, sobrinos, vecinos, que constantemente a veces se enferman también, ¿no? Por ejemplo, está una semana y a la siguiente semana ya se recuperó, a la siguiente otra vez vuelve con otros. A veces son problemas carenciales, ¿ya? Porque ustedes deben de recordar que parte de nuestro organismo, las defensas están asociadas, nuestras células están hechos por micronutrientes, ya sea desde partes de zinc, manganeso y otros componentes que están dentro del componente celular. Si es que nosotros tenemos un déficit, va a ser un déficit carencial en todo el cuerpo. Entonces es parte, y la anemia no se queda atrás porque es parte también que nosotros por un déficit nutricional. Y esto por lo general debemos de hacer tamizajes, es por eso que se hace el clampaje tardío, justamente ¿para qué? Para evitar la prevalencia de anemia en los menores, lactantes menores de 6 meses. A los 6 meses le hace su tamizaje, incluso desde los 3, 4 y 5 ya le están dando prácticamente profilaxis, ¿no? Con hierro, ¿ya? Tener cuidado del uso de hierro también, por ejemplo, si ustedes dosifican hierro o dicen, ¿no? Ahora que conocen,
¿sabes qué? Vamos a darle hierro de manera profiláctica a niños preescolares que ya tienen la parte dentaria, tienen que cepillarle bien los dientes después de la utilización de hierro. ¿Por qué? Porque ese hierro se queda impregnado en las partes dentales y compite con el flúor, y más bien al flúor lo saca del diente. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a picarse los dientecitos. Si ustedes han conocido a algunos niños que están tomando hierro y ven, prácticamente está todos sus dientes picados. ¿Y por qué es eso? Porque después de la utilización del hierro deben de lavarle los dientes, porque si no, quita el flúor de los dientes, quita el esmalte y por ende hay las caries que se pueden provocar. Esto, justamente como les comentaba, también es parte de la evaluación nutricional. ¿Por qué será importante los caracteres sexuales que a veces muchos de ustedes conocen? ¿Por qué será importante? ¿Por qué creen que es importante? Ya sea en varones o en mujeres, ¿no? Como les comentaba, parte del crecimiento y del desarrollo se puede ver por causas hormonales. Si es que algunas personas no tienen el desarrollo adecuado, prácticamente, y es por déficit hormonal, prácticamente no van a tener desarrollado bien los caracteres sexuales. Si tú encuentras un niño o una pequeña que sea de 9 años que ya está entrando más que nada a la etapa inicio de la pubertad y no tiene inicio de caracteres sexuales y tiene una talla corta, ¿qué sospecharás? Problemas hormonales. No vaya a ser que tenga un síndrome de Turner. Los síndromes de Turner que están asociados, problemas hormonales, talla baja, ¿cierto? Y retraso del desarrollo de los caracteres sexuales, ¿cierto? A veces simplemente por esto nos podemos dar cuenta, y esto justamente también es parte de la evaluación del examen físico, ya sea en varones o ya sea en mujeres, ¿ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. En acá justamente la parte de los caracteres sexuales masculinos, que también es importante, niños que son muy altos, en este caso por ejemplo, a un desarrollo de caracteres sexuales muy adelantado para su edad. ¿A qué está asociado? A síndrome de, bueno, Marfan, y el otro es Klinefelter, ¿cierto? Niños que tienen mucha estatura, a veces también niños que tienen prácticamente micropene o testículos pocamente desarrollados, también está asociado con el tema de la talla. ¿Por qué? Por la producción de testosterona, ¿ya? Entonces, hemos visto que los problemas hormonales están asociados también a lo que es la talla y el crecimiento. Otro es la parte genética. La parte genética, como nosotros sabemos, viene de la predisposición de nuestros padres. En este caso se puede obtener una talla promedio, ¿ya? En caso, por ejemplo, de la talla promedio para un varón, su talla promedio genéticamente es la sumatoria de ambos padres, sumado 13 y dividido entre 2, esa es la talla promedio que tú deberías de tener. Y en caso de mujeres, prácticamente la talla menos 13 centímetros y entre 2. ¿Por qué? Justamente hay esa diferencia, justamente por los rasgos en varón y en mujer. Ahora, si ustedes sacan su talla genética y dices, mi papá mide 1,70, mi mamá 1,65, entonces yo, varón, debo tener 1,67, promedio 1,68, si que sacan lo que es la suma. ¿Y por qué no tengo esa talla? ¿Por qué no he llegado a ese óptimo? Esto es la talla genética en el cual te predispone hasta cuánto puedes desarrollar. Pero todo eso depende ¿de qué? De la alimentación también que recibes. Si ustedes reciben una buena alimentación, los niños reciben una buena alimentación, van a alcanzar su pico máximo de su talla genética esperada, incluso pueden superarlo. Pero si es que no tienen un buen depósito de nutrientes, alimentos, proteínas, no van a llegar ni siquiera a su talla genética. Entonces, esa es parte también de la evaluación en niños que tienen a veces talla de manera irregular. El peso, la talla, nosotros vamos a utilizar justamente ¿para qué? Para la evaluación nutricional. Vamos a correlacionar estos valores justamente para su edad y también el peso para la talla.
Entonces, en niños tenemos que utilizar en lactantes obviamente una balanza bien calibrada, ¿ya? Que justamente ustedes cuando hacían su práctica de atención inmediata de recién nacido, ¿qué tenían que hacer? Poner la manta y calibrar la balanza, ¿cierto? No es de que primero calibras y después pones la manta. En este caso tienes que calibrar bien la balanza en caso de lo que son. Ahora, en niños preescolares te dice que ya puedes usar también balanzas digitales. Lo importante es que la balanza esté bien calibrada y en una zona que sea de nivel óptimo. Porque si eso en un desnivel o la balanza no está bien calibrado, vas a tener un mal peso. Si tienes un mal peso, ¿llegarás a un buen diagnóstico nutricional? No, ¿cierto? Igualmente pasa con lo que es la talla. Con la talla, de igual manera, tienes que tener un buen tallímetro. Incluso ahora hay tallímetros digitales, ¿ya? Para los que tal vez hayan visto. En niños, prácticamente hasta los 2 años podemos hacer un tallímetro de manera acostada. En mayores de 2 años ya obviamente el pequeño ya tiene peso, prácticamente aprende a caminar ya para sus 2 años y ya le puedes hacer, posterior a esa edad, hacer en un tallímetro y marcar bien. Tienes que medir una buena talla, ¿por qué? Porque son parámetros que te van a ayudar a evaluar cómo está su diagnóstico nutricional. Si ustedes fallan en talla o fallan en peso, estás calculando mal el diagnóstico o evaluación nutricional del paciente. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se va a hacer con respecto a la talla. Lo otro, que es el perímetro cefálico, que también nos ayuda a evaluar, tener en consideración que los puntos de referencia es justamente la parte más pronunciada de manera occipital hasta la parte de la frente. La circunferencia del brazo, esto es importante justamente porque vamos a hablar de las cintas MUAC. La cinta MUAC justamente mide la circunferencia del brazo a un nivel, a una altura, justamente ¿qué es lo que te mide? La masa magra del paciente. Y de acuerdo a esa masa magra, ellos han hecho un estudio que te puede evaluar el diagnóstico nutricional del paciente, ¿ya? Lo otro es el pliegue tricipital, que bueno, en cierta manera no lo usamos mucho, más utilizamos lo que es la circunferencia del brazo y justamente asociado a peso, talla y perímetro cefálico. Entonces, nosotros vamos a tener distintos parámetros, peso, talla, perímetro cefálico y algunas otras más, como por ejemplo, la circunferencia de la cintura a nivel de perímetro abdominal, que vamos a ver por ejemplo en niños, ya en escolares, hablamos ya más allá de 5 años, que justamente nos ayuda a medir lo que es el riesgo de obesidad a nivel del acúmulo de grasa a nivel abdominal. Eso también es importante, pero tener en cuenta que nosotros debemos solamente ahora lo que vamos a aprender es peso, talla y obviamente perímetro cefálico, que es importante hasta los 3 años. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco de lo que es de la circunferencia media del brazo, que justamente nos ayuda a evaluar la masa muscular y la utilización de las cintas MUAC. Entonces 4, ¿ya? Peso, talla, perímetro cefálico y circunferencia media del brazo. Esos 4 es lo que debemos de aprender y para fines de su examen esos 4 nada más deben de aprender. Entonces, como hemos aprendido esos 4 parámetros, ¿qué nos dice la OMS? La OMS hace unas curvas prácticamente desde el año de lo que es el 2007 que hacen las curvas del OMS, y hay otras curvas de la CDC. No sé si ustedes han podido encontrar o han visto o han escuchado. ¿Cuál es la diferencia? Es que la CDC es para lo que son curvas que utiliza a nivel de Norteamérica, las curvas de crecimiento, pero las curvas de la OMS lo adapta a nivel mundial. Toma las curvas de la CDC y lo adapta, ya, pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a veces su estatura o su peso promedio de ellos de Norteamérica es mayor. Entonces nosotros, si utilizamos esas curvas, nosotros siempre vamos a estar en rangos un poco más bajos. Entonces, ¿qué opta la OMS? Hacer un estudio un poco más grande comparado con países europeos y africanos, donde saca unas curvas estándar promedio, donde te menciona qué es lo que debe ser evaluado para ver el peso, la talla y el perímetro cefálico.
Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, nosotros vamos a evaluar de acorde, por ejemplo, acá vamos a evaluar el peso para la edad. Este es como un cuadrito resumen, ¿ya? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad. Doctor, pero ¿por qué hay los tres? ¿Por qué no solamente puedo usar, por ejemplo, el peso para la talla y la talla para la edad? ¿Por qué tengo que acá relacionar peso-edad y acá peso-talla? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que, por ejemplo, acá el peso lo relaciona con la edad y acá con la talla? Y acá solamente la talla con la edad. ¿Por qué creen que hay estas tres curvas? Doctor, es que en el caso de peso para la edad, más lo ven como desnutrición global, por ejemplo, o también para análisis estadístico. En biología más uso. En cambio, peso para la edad es más desnutrición aguda y talla para la edad más desnutrición crónica, ¿no? Exacto. Lo que tiene que ver que este contexto de lo que es peso para la edad es un contexto de manera general, ¿ya? Es un contexto cuando tú evalúas, por ejemplo, evalúas a un niño y te sale acá, por ejemplo, te sale en sobrepeso, ¿cierto? Entonces puede ser que un niño tenga sobrepeso, pero cuando tú lo observas ese peso para su talla, puede ser normal. Entonces, doctor, pero acá me sale peso para la edad, me sale en sobrepeso, y acá en peso para la talla me sale normal. ¿Qué hago, doctor? ¿Será sobrepeso o será normal? En este caso, ya, lo que manda o lo que te dice la guía que tienes que ver de acuerdo al peso para la talla. ¿Por qué? Porque hay niños que son de talla baja y su peso es adecuado, pero es adecuado para su talla. Pero si acá en el peso para la talla tú encuentras que ya está prácticamente por abajo, está con bajo peso o es una desnutrición severa, ahí sí no hay ningún tipo de pierde. Esto es como conceptos básicos generales, ¿ya? Así como mencionó su compañero. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a peso para la talla y talla para la edad. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos y esto como de manera general o global. ¿Ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. Entonces, en cierta manera, esto es lo que tienen que aprender porque obviamente les va a venir casos clínicos y les va a decir, ¿no? El peso para la talla se encuentra en más 2 a menos 2 desviaciones estándar de un peso para la talla. ¿Qué será? Normal. De igual manera les puede preguntar, un pequeño tiene menos 3 desviaciones estándar para el peso para la talla. ¿Qué será? Bajo peso severo, ¿cierto? Entonces eso es lo que deben de tener en consideración, ¿ya? Obviamente en talla sí no se hacen tanto problema porque es talla normal, alto, talla baja o talla baja severa. Entonces vamos a hablar cada uno de ellos y esto es lo más importante que ustedes deben de conocer justamente para la parte de su evaluación. Las tablas de peso para la edad está dividido prácticamente en desviaciones estándar, en el cual nos menciona que es el peso para niñas y el peso para niños. Es totalmente distinto y lo otro, los rangos de normalidad es entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. De igual manera en niños es de menos 2 a más 2. Incluso si es que ustedes pueden encontrar prácticamente por encima de la línea roja en ambos ya es rangos de sobrepeso y obviamente en menos 3 es lo que es desnutrición. Entonces, para ustedes hacer el diagnóstico nutricional de este paciente, ¿qué es lo que les va a venir? Una tabla, ya sea si es mujer o ya sea si es varón, ¿cierto? ¿Qué más deben de conocer? Les van a dar un peso, les van a dar un peso que ustedes van a ubicar y les van a dar una edad. ¿Por qué? Porque esta es la curva de peso para la edad. Si ustedes, por ejemplo, le dicen un varón que tiene 2 años y tiene 20 kilos, ¿dónde estará? ¿Sí se ve todos? 20 y 2 años. Tiene 2 años, buscan 2 años acá en la gráfica
Buscan hasta 20, más o menos, ¿cuánto será? Acá. Está por encima de más 3 desviaciones estándar. Entonces, si está por encima de más 3 desviaciones estándar, ustedes vuelven a su cuadrito y ¿qué dicen? ¿Está más 3 desviaciones estándar? No hay, doctor. Entonces, ¿qué será? En cierta manera es sobrepeso e incluso riesgo de obesidad. Si acá ustedes tienen alguna duda, entonces pasamos a la siguiente, peso para la talla. Vamos a ver entonces las curvas de peso para la talla. Seguimos con ese casito. Era 20 kilos para 2 años. ¿Cierto? ¿Era varón o era mujer? Varón. Entonces, pero nos tiene que dar, por ejemplo, acá, peso para la talla. Nos tiene que dar una talla también. En este caso, peso para la talla, por ejemplo, ¿cuánto quieren que mida el pequeñito? Promedio, si es que hasta el año llega con 75 y gana 1 centímetro más que nada por mes, ¿cuánto será? 12. 12 más 75, ¿cuánto será? 87, pero si es más pequeñito, póngale 85. Entonces, buscan ustedes una longitud de 85 y peso de 20. Acá está, ¿eh? Está por encima de las 3 desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces, ahora sí ustedes vuelven a su cuadrito anterior y ¿qué dirán? Peso para la talla estaba por encima de 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué será? Obesidad. Entonces, de esa manera es como ustedes van a poder localizar y hacer los problemas que se les va a presentar en el examen. Se les va a poner peso, se les va a poner talla y se les va a poner obviamente la edad. ¿Ya? La edad siempre va a ser calculado. Ahorita vamos, justamente hay una diapositiva. Se tiene que corregir en algunos casos. Dentro de los primeros 12 meses, por ejemplo, si un bebé tiene 1 mes y 20 días, ¿con cuánto le vas a calcular? Si ya has pasado más de los 15 días, le calculas con 2 meses. Si es antes de los 15 días, le calculas con el mes previo. Eso deben de tener en consideración. En caso de los 2 años para adelante hasta los 5 años, las curvas que están presentadas, si se han dado cuenta, es cada 2 meses. Entonces también tienen que aproximar y calcular bien la edad de cálculo para la evaluación nutricional. ¿Ya? Eso deben de tener en consideración. Las curvas de peso para la edad, peso para la talla y obviamente talla para la edad, ¿cierto? En acá, de igual manera, tenemos lo que es el rango de normalidad entre -2 y +2 desviaciones estándar y también +3 y -3 desviaciones estándar. Ya esto es lo que deben de tener en consideración. A veces en las curvas aparece la línea de +1 y -1, ¿cierto? Que justamente cuando ustedes van al cuadrito van a encontrar también esas curvas. ¿Ya? Entonces, acá mayormente ustedes van a tener en consideración para niños menores de 5 años en las proporciones de ¿qué es? +2 y -2, normal. De -2 a -3, por lo general está con, en este caso sería bajo peso y en el otro también es bajo peso. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este bajo peso y este de acá? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? En que este prácticamente ya es una desnutrición de manera global, como menciona, y en este caso, si es como para la talla, es más exacto y fidedigno. ¿Ya? Entonces deben de tener en consideración eso para justamente la evaluación. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto hasta ahí? Porque esa es la primera parte. ¿Alguna duda, pregunta? Esa es la primera parte y es la parte que creo que deben de comprender correctamente, porque eso es lo que a veces les preguntan en el examen. Como les comentaba, la aproximación para la edad de cálculo, justamente les he puesto esta diapositiva porque a veces muchos se confundían con respecto a qué edad le considero. Por ejemplo, si es que tiene 5 meses y 14 días, como les decía, ¿no? Si es antes de los 15 días, ¿a qué mes se aproxima? A los 5 meses, o sea, al previo. Si fuera 5 meses y 16 días, ¿cuánto sería? A los 6 meses se aproxima. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para lo que es la evaluación. Entonces,
Por ejemplo, cuando ya el pequeño tiene más de 1 año y 1 mes cumplido, también la aproximación es totalmente distinta. Como les decía, 4 meses y 12 días. ¿Es menos de 15? Sí. Entonces, ¿con qué le calculo? Con 3 años, 4 meses. ¿Estamos de acuerdo? 5 meses, 16 días, justo. Un día después del 15. ¿Le calcularé con 5? No, se aproxima a los 6 meses. Eso deben de tener bastante en consideración para su evaluación. Y justamente hago hincapié en estos para el tema de lo que son la corrección. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo correcto, ¿cierto? Entonces eso deben de tenerlo en consideración. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bien, entonces la aproximación, no se preocupen, ya con respecto a esta aproximación creo que está claro con respecto a los días y los meses a dónde aproximar, ¿cierto? Ahora, lo otro que es, ustedes deben de utilizar, deben de tener en consideración que es la edad corregida en lo que son los prematuros. Y obviamente este es un poco más tedioso y es parte de la especialidad. No se les va a preguntar tanto esto, pero simplemente es para conocimiento que ustedes deben de tener. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Si un bebé nace antes de las 37 semanas, que es prematuro, ¿cierto? 36, 6 séptimos, si lo quieren tomar de esa manera. Si es que un bebé nace antes de esa edad, se tiene que hacer una edad corregida hasta los 40. ¿Qué quiere decir? Si nace de 34 semanas, le falta 6 semanas hasta los 40 y a partir de ahí es como recién un punto de inicio para su evaluación. Entonces, si por ejemplo nació con 34, a 40 ¿cuánto le falta? 6 semanas. 6 por 7 que tiene una semana son 42 días. Entonces, a la edad que tiene actualmente se le resta 42 días. Después de restarle esos 42 días, esa es la edad con la cual se le debe hacer las curvas de evaluación a ese bebé. ¿Ya? Es un poco más tedioso, pero eso es lo que prácticamente para conocimiento y fines generales, ¿ya? No se baten tanto en aprender eso porque no les vamos a preguntar, ¿ya? Lo ideal nosotros queremos, tienen que saber lo más básico de evaluación en lo que son los niños a término, preescolares, escolares y adolescentes. Entonces, acá algunos prácticamente le hemos puesto como signos de alarma. Es importante, ¿por qué? ¿Cuándo vamos a ver la importancia de los signos de alarma? Ya sabemos, ya hemos tenido la evaluación nutricional, ya has tenido el cuadrito donde has ubicado si está en más menos 2, si es normal o si está en sobrepeso. Entonces, ¿cuándo es un signo de alarma? ¿Qué es lo que vas a hacer con estos pequeños? Cuando, por ejemplo, acá te dice, cuando la curva es menos de una desviación estándar. ¿Qué te indica cuando es menos de una desviación estándar? Que está en riesgo, ¿cierto? Que está en riesgo o está en bajo peso, ¿cierto? Entonces, ese es un signo de alarma. Algo está pasando con este bebé. Y probablemente tienes que darte cuenta a citarlo o recitarlo o hacer sus controles más seguidamente. ¿Por qué? Porque este bebé tiene ese riesgo de bajo peso, como ustedes pueden haber visto en las tablitas, y no vaya a estar bajando y llegar a una desnutrición severa. Es por eso que es lo que deben de tener en cuidado. Lo otro, cuando no hay una variación en relación al peso de control. Lo pesaste al bebé con 3 kilos 200. Llegó al siguiente mes y solamente está con 3 kilos 300, 3 kilos 250. ¿Será una buena ganancia de peso? No, ¿cierto? Eso es lo que nos dice, ¿no? Cuando la curva se mantiene plana, no hay un buen ascenso en la curva, prácticamente también es un signo de alarma. Algo ha pasado con el bebé, no está ganando bien de peso o tienes que descartar enfermedades o patologías crónicas, ¿ya? Como principalmente riñón, corazón. No vaya a ser que el paciente sea un problema cardiópata y que el paciente por eso no esté ganando de peso. No vaya a ser que el paciente sea prácticamente un
pequeño con una enfermedad renal que también no está ganando de peso. Renal, ¿por qué? Porque el bebé se va en orina, se va en poliuria. ¿Y un bebé que tiene poliuria ganará de peso? No. Pacientes cardíacos, ¿por qué? Porque el paciente cardíaco hace más esfuerzo y demanda metabólica por el problema cardíaco que tiene y consume mayor cantidad de calorías. Y en vez de esas calorías, en vez de ganar de peso, está siendo consumido, entonces tampoco no va a ganar de peso. Entonces, eso es lo que debemos de tener en consideración. Y obviamente, por ejemplo, si el bebé estaba bien, ganando bien de peso, estaba yendo todo normal, y de un momento a otro empieza a perder peso, ¿será normal? Tampoco. Por eso es otro signo de alarma que deben de tener en consideración. Son cositas que ustedes tienen que darse cuenta para ver si el bebé está yendo bien o no con respecto a su ganancia de peso. ¿Ya? Con respecto a la talla para la edad, nos menciona, por ejemplo, acá, cuando el pequeño es la talla para la edad, cuando hay riesgo de talla baja, ¿ya? O cuando el pequeño ya está por debajo prácticamente de las -2 desviaciones estándar. Hacer problemas, estudios genéticos, hacer estudios hormonales, investigar más en el árbol genealógico de lo que es de los padres. En ese sentido, en los pequeños que están con talla baja o que están por debajo de -2 desviaciones estándar, se tiene que hacer ya prácticamente el estudio del niño con talla baja. Eso es lo que tienen que hacer. Y si ustedes encuentran esto, ¿qué tienen que hacer? Referir al paciente, ¿cierto? Referirlo, porque esto por lo general lo puede estudiar un pediatra o lo estudia en el peor de los casos una subespecialidad como endocrinología pediátrica. Entonces, son signos de alarma, ¿por qué? Porque en este momento ustedes que están en el primer nivel de atención y captan esto, tienen que aprender a referir o derivar. Porque ustedes a la larga no van a llevar un tratamiento para estos niños, ¿cierto? O van a hacer estudios en su primer nivel de atención. A veces solamente tienen balance y tallímetro, no tienen ni laboratorio, ¿cierto? Entonces, por eso se les pone esto, para que ustedes sepan cuándo referir al paciente. ¿Ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. Lo otro es justamente ya para los niños mayores de 5 años. Entonces ya hemos visto, de los menores de 5 años ya hemos visto cómo se hace la evaluación, cómo se hace. Ahora vamos a ver el de 5 a 11. Incluso puede llegar esto de 5 ya hasta lo que son los adolescentes, porque las curvas no cambian, ¿ya? No es que haya otra curva de 11 a 14, 11 a 18, no hay, ¿ya? Esto prácticamente es ya para la otra etapa, de 5 hasta la etapa adulta. Entonces, en este caso vamos a evaluar 2 puntos de corte. Vamos a evaluar lo que es la talla para la edad y lo otro que es el índice de masa corporal. Si nosotros queremos hablar de desnutrición, tenemos que hablar índice de masa corporal. Y si queremos hablar de talla, para ver si tienes una talla normal, talla baja o una talla baja severa, hablamos de talla para la edad. Entonces, recuerden que para niños mayores de 5 años solamente hay 2 parámetros: índice de masa corporal y talla para la edad. Si a ustedes les preguntan, prácticamente peso para la edad evalúa a un niño de 7, 8 años, ¿servirá o no servirá? No, cierto, solamente ahí incluye el índice de masa corporal. ¿Y cómo se calcula el índice de masa corporal? Exacto, peso sobre la talla cuadrada. Entonces, uno es la talla y el otro es el grado para ver si tiene un sobrepeso, obesidad o está normal, es el índice de masa corporal. En esta parte creo que sí no van a tener ningún problema y ya está diferenciado en que para menores de 5 años existe peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. 3, como por así decirlo, cuadritos donde ustedes van a encontrar para una evaluación. En cambio, para mayores de 5 años solamente 2. Índice de masa corporal para la edad y lo que el otro es talla para la edad. Entonces, como ustedes pueden ver, talla para la edad nos da una clasificación según a lo que son los puntos de corte, que es de -2 a +2,
es normal. Tienes una talla normal. Si es de -2 a -3, una talla baja. Y ya si es que es por debajo de -3, es una talla baja severa. Ya. Talla alta, por lo general, también puede suceder cuando es por encima de +2 desviaciones estándar. Y eso es lo que deben de tener en consideración para la evaluación. Y con respecto al IMC, en este caso, nos separa ya un poco más detallado, porque nos menciona que desde +1 a -2 es algo normal. Acá vamos de delgadez o riesgo, y acá, por ejemplo, de delgadez severa o desnutrición severa. ¿Ya? Sobrepeso más una desviación estándar o riesgo, y lo otro que es obesidad. O acá otro nombre en vez de sobrepeso es riesgo de obesidad. Entonces, eso es lo que debemos de tener en consideración. Y las curvas también son totalmente distintas. Si ustedes comparan, por ejemplo, estas curvas anteriormente que estábamos utilizando, ustedes ven que las curvas parten desde acá, si se dan cuenta, ¿cierto? Porque son, por ejemplo, la longitud mínima que nace un bebé, ¿cierto? La longitud mínima que nace un bebé. En cambio, en lo que vamos a ver, las desviaciones estándar, las curvas ya no nacen de ahí, sino es totalmente distinto. Entonces, en este caso, las curvas de evaluación es totalmente distinto para niños y niñas, ¿ya? Y también en acá sí está detallado justamente los rangos de normalidad y las desviaciones estándar que ustedes van a encontrar. Cuando se les quiere preguntar en casos de ustedes, se les va a poner el peso, se les va a poner la talla y ustedes tienen que calcular el IMC. ¿Por qué? Porque acá simplemente les va a poner lo que es prácticamente el IMC. Acá no va el peso, chicos, ¿ah? En este eje, por ejemplo, va lo que es el índice de masa corporal. En cambio acá sí va lo que es la edad. Entonces, de acorde a la edad y al índice de masa corporal, ustedes van a encontrar qué riesgo y el grado de nutrición que tienen, ya sea varón o ya sea mujer. Entonces, recuerden bien que en mayores de 5 años ya no se coloca acá el peso, sino que va el índice de masa corporal. Esa es la única diferencia en cuanto a la variación de ambos. Entonces, algunos signos de alarma que nosotros debemos de tener, por ejemplo, cuando es un índice de masa corporal y una talla para la edad, nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando el índice de masa corporal para la edad, la normalidad, si es que varía por lo general, más que nada de una desviación estándar o una o dos desviaciones estándar en menos de 6 meses, debemos de tener cuidado con respecto a eso porque está variando mucho. En realidad, más que nada acá nos va a ver el riesgo de obesidad y sobrepeso, ¿ya? Cuando un niño ya está llegando por encima de una desviación estándar, es ya un riesgo que está llegando a sobrepeso. En otras palabras, en conclusión, se puede ver con respecto a lo que es la nutrición con el índice de masa corporal. Si es que ustedes tienen un paciente que ya está por encima de una desviación estándar, está en sobrepeso y está en un riesgo. Entonces, si es que está en un riesgo, debes de tener cuidado con este paciente y evitar que llegue a +2, porque ahí sí sería obesidad. Entonces, en este caso te dicen, ¿no? Es un signo de alarma, ten cuidado con este niño porque si no va a llegar a obesidad. Entonces, tienes que optar las medidas, por ejemplo, conversar con la mamá con respecto a la dieta o a la nutrición de la pequeña o varón, si es que es en el caso, y decirle cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces algunos papás no van a querer aceptar ello y van a continuar, pero ahí viene nuestra labor de nosotros de concientizar para que esta pequeña no llegue a obesidad. Porque justamente como les comentaba en la parte introductoria de la clase, si llega a obesidad tiene riesgo de desarrollar problemas, hipertensión, diabetes, que son programas del Estado que apoya estos programas. Ahora, si ustedes llegan a controlar, es como un riesgo menor para el Estado. Entonces, eso es lo que deben de tener en consideración. Otro es con respecto a la talla.
Por lo general, algo más detallado es de que se ve la velocidad de crecimiento con respecto a la talla cada control. Si nosotros vemos que su ganancia o su variación de talla está dentro de lo normal entre los controles, no hay ningún problema. Pero si nosotros vemos que no hay variación entre dos controles que has hecho con respecto a la talla, si por ejemplo medía 31 y viene su próximo control de acá 3 meses y sigue con la misma talla, algo está pasando. Entonces, eso también es un signo de alarma en el cual a ustedes les indica que ya no vas a esperar que venga de acá otros 3 meses, ¿no? Sino tendrás que evaluar de acá a un mes, justamente, y de persistir ello, justamente tienes que derivarlo para que haga un estudio por qué no está ganando talla de acorde a su edad. ¿Ya? Eso se llama como un estancamiento de la talla, que hay ausencia de la velocidad de crecimiento. ¿Ya? Esto, ya prácticamente el otro parámetro que estamos viendo es el crecimiento del perímetro cefálico, ¿no? El crecimiento del perímetro cefálico, desde +2 a -2 es lo normal, por encima de +2 el riesgo y mayor de 3 desviaciones estándar, hablamos ya de macrocefalia. Cuando ya pasa por encima de las 2 desviaciones estándar o cuando está por menos, microcefalia y macrocefalia. Por eso se evalúa, pero esto solamente de seguimiento hasta los 3 años por el riesgo de traer algún tipo de complicación. Y como ustedes pueden ver, llega la medición a la parte más occipital posible, ¿ya? En la parte más pronunciada, que es a nivel occipital, desde ahí se hace la medición y por lo general al medio. No se hace la medición a un costado, al medio se coloca la cinta métrica justamente para hacer una buena medición del perímetro cefálico. Esto es en niñas, lo mismo que es el perímetro cefálico en niños. El riesgo es lo mismo, macrocefalia +2 desviaciones estándar y -2 desviaciones estándar, microcefalia. ¿Ya? Y esto de acá es lo que es el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, que ustedes ya saben calcularlo. Y ahora que estamos en época de lo que es la inteligencia artificial y todo lo que son los aplicativos, nosotros fácilmente a veces, si es que no tienes las curvas a la mano, porque esto implica que tú debes de tener, cuando haces tu consulta, debes tener las 3 curvas, ¿cierto? En general serían 3 curvas en menores de 5 años y 2 curvas en mayores de 5 años. En total, ¿qué debes tener? 5 curvas para una evaluación, ya sea cualquier tipo de paciente que te venga a tu consultorio. Pero ahora la inteligencia artificial nos hace más fácil incluso el uso de aplicativos. En este caso, por ejemplo, nos hace el uso de aplicativos en niños, donde simplemente colocas la edad, ya sea niño o niña, la estatura y el peso. Y eso justamente te hace el cálculo y te muestra las curvas. Entonces ya ahora en temas, por ejemplo, de consultorio, ya no estamos cargando mucho lo que son las curvas, simplemente utilizamos el aplicativo y solamente nos queda interpretar lo que encontramos, ¿no? Si es que está por encima de 2 desviaciones estándar, de acuerdo a lo que vas evaluando, si está en sobrepeso o si es macrocefalia, entonces de acuerdo a lo que vas encontrando, te puede calcular ya el aplicativo. Entonces es algo más sencillo y más fácil. Incluso hay varios tipos de aplicativos, como el PET-Z, ¿ya? Hay uno del OMS que te dice es el World Children, que también, y hay otro que te hace el cálculo Children para casos especiales. Ahí incluso te agrega una pantalla adicional, un ítem adicional, si es que el pequeño tiene algún tipo. Y ahí haces clic, desglosas y ahí te dice, ¿no? Niño con enfermedad renal, niño con síndrome de Turner o niña, niño por ejemplo con enfermedad renal crónica, niño con síndrome de Down, tú le haces y te evalúa justamente las curvas de acorde a qué patología vas teniendo. Esto ya en época de lo que es el uso de la tecnología. El Antrocal es justamente lo que les mencionaba, ¿ya? Cuando por ejemplo acá les ponen los datos, incluso acá hay algún pequeño ítem donde justamente puedes agregarle qué es
lo que puedes encontrar si es que el pequeño tiene algún tipo de síndrome. Y este es otra tablita, por ejemplo, del PET-Z, ¿no? El PET-Z también te evalúa, ¿no? Peso para la edad, talla para la edad, índice de masa corporal, ¿ya? Y acá, por ejemplo, relaciona peso para la talla, ¿ya? Y acá el perímetro cefálico, ¿eh? O sea, puedes evaluar todos los ítems, simplemente desde calculado solamente pones si es varón o mujer, la fecha de nacimiento y la edad actual que estás evaluando. Entonces, acá ya, por ejemplo, acá te dice percentil 77. Entonces, de acorde, por ejemplo, este percentil 77, tú lo divides en unas curvas y, por ejemplo, está por encima de +1 desviación estándar, ¿cierto? Entonces, ahí vas a evaluar. Y de acorde a la edad que calculas, por ejemplo, son aplicativos que te hacen un síntesis o un resumen de todas las tablas que te facilitan justamente el hecho de hacer los cálculos en dónde está, ¿no? En qué tipo de percentiles, que obviamente es similar a lo que es la evaluación de las desviaciones estándar. Esos son los dos aplicativos más usados. Incluso ustedes seguramente en sus prácticas lo han descargado o han evaluado, tal vez algunos pequeños, y que te facilita justamente el cálculo de la evaluación nutricional. Solamente, ¿qué es lo que tienes que hacer ustedes? Interpretar los resultados, ¿cierto? Eso es lo que tienen. Incluso hay otros aplicativos que ingresan los mismos datos, pero ya acá, por ejemplo, te ponen sobrepeso, obesidad, microcefalia. Entonces, según lo que van encontrando en los resultados, ya incluso te sale con todos los resultados completos. ¿Ya? Ahora, como les comentaba, por ejemplo, nosotros debemos de hacer una buena medición. Tiene que estar una balanza bien calibrada, ¿ya? Tienes que, por ejemplo, si es menor, obviamente tiene que alguien ayudarte. ¿Por qué? Porque el pequeño se mueve. Esto es justamente para la medición de lo que es la talla en menores de 2 años, que es por lo general en decúbito. En los niños que son mayores ya se hace lo que es la medición de la talla. Incluso, no sé si ustedes han visto, hay como paneles digitales que justamente ponen ustedes atrás y automáticamente te calcula la talla de manera digital. Acá, otra medición, por ejemplo, a veces, ¿qué hacemos? El bebé no quiere medirse o no tienes balanza. Por ejemplo, ¿qué tipo de balanza necesitaríamos? Una balanza para un lactante. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, señora, usted súbase, le pesamos a usted y luego le dejas al bebé y le descontamos el peso. ¿Estará bien eso? No, cierto. Si tú quieres tener un peso para evaluación nutricional, esto de acá no es dable. ¿Ya? No es dable si es que lo ideal tiene que ser el peso, incluso sin ropa. ¿Ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. Lo otro, que sí, como les comentaba, por ejemplo, ese es un decúbito en menores de 2 años, donde justamente alguien sujeta la cabeza y mantiene firme lo que es el pie para la evaluación de la talla. ¿Ya? Cuando haces la talla en pacientes que son en la evaluación de la talla, por ejemplo, en el caso del tallímetro, tú tienes que encontrar los puntos de contacto o los planos de Frankfurt, que te dice que ambos talones deben de tener un punto de contacto, el talón, la espalda y la cabeza. Mantener un punto de contacto donde la visión es prácticamente 90 grados, en cambio en la inclinación de la cabeza, para que encuentres una talla exacta. Si ustedes se dan cuenta, puntos de contacto, talón, glúteos, cabeza y hombros. Entonces la parte del omóplato deben de tener en consideración. Entonces eso se llama lo que son los planos de Frankfurt. Estos planos de Frankfurt, para justamente sacar la talla, ustedes si están viendo, tiene que ser una medición de 90 grados de la vista. El niño no puede estar mirando hacia abajo, ni tampoco hiperextendido mirando hacia arriba. Entonces tienes que encontrar una mirada de 90 grados y justamente ahí es donde debes de calcular la talla
Y obviamente tienes que tener en consideración los puntos de contacto: cabeza, omóplato, glúteos y talón, ¿cierto? De nada sirve que el talón esté también fuera de los planos de contacto. Uno, los planos de contacto, y lo otro, el plano de Frankfurt, que es una mirada de 90 grados con respecto a lo que es el tallímetro, ¿ya? Porque si no vas a calcular mal la talla. Si calculas mal la talla, vas a calcular mal su evaluación nutricional y también su talla para la edad. Puedes incluso equivocarte y ponerle talla baja, ¿no?, a alguien que no lo es. Y esto es otro de las cintas MUAC. Si ustedes, como mirábamos hace un momento, esta medición te va a medir la masa magra, la masa muscular del pequeño. Entonces, se ha planteado en un estudio, si es que no tienes balanza y no tienes un tallímetro, simplemente con la utilización de esta cinta puedes llegar a hacer un diagnóstico nutricional. Obviamente con esto sí no te va a medir la talla, no vas a calcular riesgo de talla baja, ¿no? Solamente te va a hacer el diagnóstico nutricional. Y por ejemplo, cuando vas a alguna campaña o a algún lugar de manera alejada, no vas a ir cargando tu balanza o tu tallímetro. Entonces, esta cinta MUAC se ha convertido en algo accesible a todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque es fácil de cargar una cinta y simplemente evalúas lo que es el pliegue a nivel justamente del brazo, ¿ya? En acá nos da unas mediciones. ¿Y por qué la cinta MUAC tiene colores? Porque cada uno de ellos te hace un diagnóstico. Si la medida te sale, por ejemplo, acá esta es la cinta MUAC, y la medida justamente te da en la línea roja, para su edad, es una desnutrición severa. Si es que te da en la línea amarilla, será una desnutrición aguda moderada. Entonces, esto se ha planteado en funcionamiento de que es algo más práctico para su evaluación. No es que, que cambia a todo lo anterior, sino que simplemente lo hace algo más práctico y de utilidad más práctica a aquellos, por ejemplo, para evaluaciones o poblaciones que están fuera del alcance de la salud, ¿no? Hay lugares donde prácticamente no hay ni centros de salud, entonces ustedes tienen que hacer campañas y salen fuera. En este caso, esta cinta MUAC sería de utilidad para un diagnóstico nutricional en ese momento, ¿cierto? Porque cuando vas a una campaña, no vas a ver si el pequeño, cómo ha estado su curva de crecimiento, simplemente estás viendo en ese momento. En cambio, cuando un niño viene a su control, obviamente viene con su tarjetita, ahí puedes medir cuánto estaba hace un mes, cuánto ha crecido, cuánto está ganando de peso. Pero en cambio con este simplemente es una evaluación al momento. ¿Es algo de utilidad? Sí. Es por eso que justamente la UNICEF es lo que plantea la utilización de estas cintas MUAC en poblaciones de riesgo, ¿ya? Pero si tienes tu talla, tu tallímetro y tu balanza, obviamente tienes que usar de mejor manera tu tallímetro y tu balanza, ¿ya? Pero si es que no lo tienes, puedes hacer la utilización de las cintas MUAC. Acá te menciona cómo es la medición, cómo es la utilización de estas cintas MUAC, ¿ya? Por lo general, el brazo no tiene que estar ni extendido, simplemente es sobre una superficie plana, haces un repliegue, haces la medición del tercio medio justamente, y en el tercio medio es donde haces la medición de las cintas MUAC. Tampoco tienes que ajustarlo mucho, simplemente tienes que medirlo, y justamente a nivel de tercio medio, ¿ya? Entonces, el brazo, como ustedes ponen puntos de referencia, ¿ya? Hombro, ¿ya? Escápula y el olecrano, hacen la medición del tercio medio. Incluso si ustedes desean con una cinta métrica, o si no con la misma cinta, localizan el punto medio y por encima de ese punto medio ponen la cinta MUAC, ¿ya? Porque la cinta MUAC no se puede medir abajo, no se puede medir arriba, sino justamente en el tercio medio. Si es que ustedes miden muy abajo la cinta MUAC o muy arriba, también no les va a salir de manera acorde. Por lo general es a nivel de tercio medio. Entonces,
esto es lo que vamos a hacer. Miren, este es por ejemplo las líneas horizontales. En este caso es un pequeño que viene para sus citas de control. Entonces, ¿ustedes qué opinan con respecto a estas 3 evaluaciones que se le ha hecho a este paciente? ¿Qué conclusión sacarían? ¿Alguien se anima a dar alguna conclusión? ¿Qué opinan? Por ejemplo, les ponen ese grafiquito y ustedes les ponen las alternativas y les ponen, ¿no? En este caso, que es una niña, la niña tiene una buena ganancia ponderal, tiene una mala ganancia ponderal, está dentro de lo normal, tiene riesgo de desnutrición. ¿Qué opinan? En cierta manera está dentro de los rangos de normalidad, cierto, pero con respecto a lo que es la talla, ustedes están viendo que hay como un aplanamiento, porque cada vez es menos y se sigue aplanando. El riesgo de talla como que se está autoeliminando, a pesar que está dentro de lo normal, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes solamente evalúan a la niña con el punto de ahí, ¿qué le dirán a la mamá? Señora, su hijo está dentro de lo normal, no hay ningún problema. Pero si nosotros justamente hacemos la evaluación desde los controles respectivos, estamos viendo que la talla está yéndose hacia abajo. Es por eso que es importante los controles de crecimiento y desarrollo, porque no solamente vamos a ver, si nosotros tenemos solamente un punto, vamos a decir que es normal, pero si tenemos más controles, vamos a ver, evaluar si correctamente está dentro de lo normal o hay alguna disminución de la talla. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que los controles durante el primer año es cada mes. ¿Para qué? Para justamente nosotros ver, ¿no? ¿Qué tal subió, luego bajó, subió, se recupera? Entonces, eso es lo que deben de tener en consideración. Que no solamente un punto de corte te hace la normalidad, sino mientras más puntos de evaluación tengas en este pequeño, vas a tener un mejor diagnóstico nutricional y una mejor evaluación con respecto al paciente. Eso también deben de tener en consideración. Si te viene un niño que solamente se ha evaluado una vez, supongo que todos le van a decir que está dentro de lo normal. Y están en la razón porque está dentro de lo normal. Pero si es que ustedes se evalúan conjuntamente desde antes, van a encontrar algún rango de anormalidad. Entonces, eso les va a ayudar justamente para su evaluación. Entonces, es otro punto que ustedes deben tener en consideración, que como dice, un solo punto no te va a hacer una sola evaluación, no te hace un buen diagnóstico de lo que está pasando en realidad. Sino tienes que tener varias evaluaciones para tener un mejor diagnóstico. ¿Ya? De igual manera, en cambio, por ejemplo, entre estos dos puntos de corte, ¿qué podemos decir? En cierta manera que si hay una buena ganancia, obviamente muy aparte que prácticamente está por encima de una desviación estándar. ¿Y qué podemos hacer? Este es talla y es espeso. Espeso para la talla, ¿ya? Y está por encima de una desviación estándar. ¿Cuál será su diagnóstico? ¿Cuál será? ¿Sobrepeso? ¿O dentro de lo normal? Claro. En este caso está dentro de lo normal y vemos que sí, obviamente, con respecto a su control anterior, está ganando de peso. ¿Cierto? Entonces está dentro de lo normal. Muy bien. Y obviamente los diagnósticos nutricionales, las carencias de déficits nutricionales también podemos medirlos a veces por laboratorio, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, la albúmina es una proteína que se encuentra a nivel del cuerpo, en el cual se encuentra de manera circulante. Si nosotros tenemos bajos niveles de albúmina, también es un indicador que tiene un déficit nutricional este pequeño o que está en cierto grado de desnutrición. Entonces, en este cuadrito lo que se quiere compartir es justamente algunos valores
para que ustedes puedan entender que no solamente tenemos que ver peso, talla y todo eso, sino que laboratorialmente también podríamos encontrar a veces deficiencias de algunos elementos que nos hacen también el diagnóstico de una deficiencia nutricional, pero en este caso será por micronutrientes, ¿ya? También la albúmina es importante, es uno de los marcadores más importantes para lo que es desnutrición. Eso es lo que deben de tener en consideración. Bien, para terminar la clase, ¿alguna duda, pregunta? Por ejemplo, acá les ponen, ¿no?, valores, por ejemplo, de tiamina, B12, hierro, zinc. Les ponen valores en el cual no es necesario aprenderlo porque la evaluación, como ustedes saben, cuando hay déficits carenciales, por lo general se va a presentar en síntomas, ¿no? Entonces, estos síntomas, por lo general, ya es cuando es una desnutrición muy severa, se van a presentar esto juntamente con síntomas. Y ahí obviamente puedes pedir una evaluación, una toma de laboratorio, donde puedes pedirle desde hierro, desde vitaminas, donde ustedes van a encontrar y comparar valores, ¿no? Si es que está muy bajo, le tienes que dar aportes, suplementos. Especialmente nosotros acá lo que dosamos más es, para anemia, ¿qué dosas? ¿Cuál? ¿Hemoglobina? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemoglobina y ¿qué más? Hierro. ¿Hierro? ¿Seguros? Por lo general haces dosaje de hemoglobina y haces dosaje de ferritina. La ferritina es justamente el hierro, pero que está dentro de depósitos. Entonces, si tú quieres justamente ver si tiene buena cantidad de hierro, pero depósitos en la persona, haces dosaje de ferritina. Si es que tú tienes una hemoglobina muy baja y tienes ferritina baja, ¿qué quiere decir? Que tu hemoglobina está baja porque no tienes depósitos de hierro. Entonces, ahí viene donde tú tienes que darle suplementación con hierro. Ahora, si tienes una hemoglobina muy baja y tu ferritina está muy elevada, está dentro de lo normal, no es por carencia de hierro, puede ser por déficits carenciales como vitamina B12. Entonces, de acuerdo a lo que tú vas encontrando, vale. Entonces, estos valores simplemente como que son referenciales. No es de que se les va a poner el examen, ¿cuánto era el valor de tanto? No, tampoco. Simplemente que ustedes deben de conocer que algunos valores sí se pueden encontrar en algunos niños, pero que por lo general el hierro y el zinc son los que más predominan en este caso, ¿ya? Y tener el otro, la albúmina. No se olviden esos tres. A ver, esa es como una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Ahí les han puesto. Hay 3 puntos de corte prácticamente. Ya un niño a los 8 meses que se ha hecho su primer control, luego al año 6 meses que se ha hecho su otro control, y luego a los 2 años a los 2 años que se ha hecho su tercer control. Y ahí se les ha graficado, al costado se les ha puesto los valores y prácticamente se les ha puesto también las desviaciones estándar en el gráfico. ¿Qué opinan? Es peso para el data. Si ustedes se dan cuenta, al costado está peso y abajo está lo que es. La mamá les pregunta, doctor, ¿mi pequeña está dentro de lo normal? Todos dicen que está bien, ya. Está con un peso adecuado. Y con respecto a su ganancia de sus controles previos, ¿qué dirán? Se está aplanando su peso. En cierta manera, por ejemplo, acá en este gráfico puede decirle, acá ha habido una ganancia muy acelerada de peso, ¿cierto? Pero que acá es como si se estuviera nivelando el primero, ¿cierto? Es como si estuviera yendo dentro de lo normal. Entonces, en sus siguientes controles, esto debería de mantenerse
Si es que ha comenzado por debajo de la curva verde, se tiene que mantener por debajo de la curva verde, que sería lo más óptimo y lo más ideal. Si es que en cambio, si es que acá se aceleró, pero después sigue acelerándose, es un signo de alarma también, entonces eso deben de tener en consideración. Ya, pero acá está dentro de lo normal, ¿eh? Es un peso normal. Siguiente pregunta. En este caso es un niño que ha tenido 3 controles. En su último control está dentro de lo normal, pero si ustedes miran, en el primer control estaba incluso como riesgo de bajo peso, ¿cierto? Estaba con riesgo de bajo peso, o tal vez el niño en este caso ha tenido algún tipo de enfermedad, después se ha recuperado y ha ganado de peso, y que después se está volviendo a la normalidad. Es por eso que es importante, mientras más controles tenga el pequeño, vamos a tener una mejor evaluación del contexto de crecimiento del paciente. Porque si nosotros solamente evaluáramos acá, diríamos que está normal, y la mamá también le diríamos que está normal. Si es que está acá, también, pero si es que está acá, entonces depende cómo va avanzando en el contexto, y por lo general, mínimo 2 puntos de corte para ver cómo va el tema de la ganancia, de la talla y todo eso. En este caso es peso, ¿no? Son ejemplos. En acá, peso para la edad. Normal también, ¿cierto? En este caso podremos comparar con respecto a evaluaciones anteriores, ¿cierto? Entonces es algo muy ambiguo, ¿no? Pero a veces a los papás les interesa que esté dentro de lo normal, y si está normal, a veces ya no viene, ¿no? Pero para tener en consideración que explicarles, mientras más controles tenga, mejor una evaluación nutricional. Ven acá, justamente lo conversábamos, y es igual que la curva anterior, está con riesgo de ¿qué? Exacto, está en bajo peso, ¿cierto? Pero si ya cruza acá -2, acá es bajo peso. ¿Qué curva es? Peso para la edad. Entre +2 y -2, normal. Ahora, si este punto sigue bajando o se sigue aplanando, puede llegar acá, más o menos, a una edad que puede llegar a -2, 3 veces en ese estándar. ¿Acá qué sería? Bajo peso, ¿cierto? Si este punto está por acá, incluso está llegando, o riesgo para bajo peso sería, ¿no? Normal con riesgo de bajo peso. Si quieren ustedes simplemente, está normal y adecuado. Pero si ustedes evalúan desde los 3 puntos que está pasando, hay una mala ganancia de peso, ¿cierto? Entonces, deben de tener en consideración. Como ustedes saben, las vitaminas a veces, por lo general, tal vez familiares incluso que tienen niños, les han preguntado, ¿no? Ustedes que estudian medicina, ¿qué le doy a mi pequeño para que no se enferme? Le dicen, ¿no? Por lo general, como ustedes pueden ver, frutas y verduras es lo ideal, donde nosotros vamos a encontrar los múltiples oligoelementos, las vitaminas. Y a veces, ¿qué sucede en esta época? Que a veces los niños pocos son de consumir lo que son las frutas, ¿no? Entonces, es importante lo que son los micronutrientes que se encuentran en lo que son las vitaminas. Entonces, es parte de la... Obviamente no vas a vivir con solamente frutas y verduras, ¿no? Algunos que les gusta hacer dieta, no simplemente vas a vivir de ello, sino que debes de cubrir una alimentación balanceada. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la clase de alimentación complementaria, donde te menciona que debe de tener un plato de comida, debe tener en proporciones carbohidratos, oligoelementos, proteínas, ¿cierto? Y cantidad energética, ¿cierto? Dentro de lo que son las calorías. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se cree que ya terminamos? La lista, chicos.